Bien, chicos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que sea su primera vez en el curso. Y vamos a continuar con el aprendizaje básico de la nube de Azure. Entonces, básicamente Azure es otra propuesta de una plataforma en nube que ofrece todos los servicios que los demás competidores, ¿no? Como AWS, Google y algunos otros como IBM que también están por ahí entrando al mercado, pero los más completos son estos tres, ¿no? Y cada uno, bueno, pues en su distinto sabor. En este caso, Azure, bueno, tiene los componentes muy similares, más la propuesta de productos propios de Microsoft, ¿no? Entonces, vamos a revisar, en este caso, los servicios, procesos y redes de Azure, ¿vale? En la sesión anterior veíamos el uso de las máquinas virtuales. Entonces, dentro de estas máquinas virtuales que nosotros podemos comenzar a desplegar aplicaciones, hay un concepto que se llama live and ship, ¿no? Que es como si fuera arrastrar y dejar, ¿no? Entonces, estos traslados hacia la nube, bueno, aquí lo mencionamos, ¿no? Como live and ship. Es como que lo más sencillo, se supone, ¿no? Es decir, yo tengo una aplicación en un sitio, en un sitio físicamente, ¿no? On-premise, que se le conoce, y entonces me lo puedo llevar trasladando directamente toda la máquina virtual hacia la nube. Eso es como que el escenario mucho más sencillo, ¿no? Las máquinas virtuales también pueden ser, en ese caso, cumplir con la disponibilidad y con la elasticidad, ¿vale? Entonces, existe el concepto que se llama escalado de máquinas virtuales. Entonces, conforme nosotros vayamos necesitando más capacidad de procesamiento, pues podríamos ir escalándola, ¿no? ¿De qué dependerá? De la disponibilidad. Entonces, hay un concepto que se llama conjuntos de disponibilidad, en donde nosotros configuramos cómo va a ser esta actualización, incluso de nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando nosotros querramos de alguna manera también ir escalando, tendríamos que hacerlo a través de estos conjuntos de disponibilidad. Entonces, esta es parte de lo que estuvimos revisando la vez anterior. Y vamos a repetir un ejercicio que más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, vamos a entrar a la parte del ejercicio, creación de una máquina virtual de Azure. ¿Vale? Entonces, ayúdenme entrando aquí. Para los que van entrando por primera vez, cuando nosotros vayamos a hacer un ejercicio, aquí básicamente Azure nos proporciona un espacio que se llama Sandbox. Este espacio lo vamos a poder activar mediante este botón que se llama activar espacio aislado. Si le dan clic, por favor, lo que van a ver es comenzar el aprovisionamiento de una máquina virtual en la parte de atrás que simula toda esta parte de nuestro portal, ¿no? Entonces, para que no nos cueste y estemos utilizando un recurso gratis para estudio, lo hacemos a través de este mecanismo, ¿vale? Entonces, cuando se nos esté creando, bueno, pues van a poder ver cómo va a ir progresando la creación. Y del lado derecho van a ver una simulación de terminal, ¿vale? Que le llamamos Cloud Shell. Entonces, aquí en esta Cloud Shell es como una terminal SSH para que nosotros podamos ejecutar comandos. Los que ya están familiarizados con algunas terminales tipo Linux o PowerShell, pues va a ser mucho más sencillo reconocer, ¿vale? Entonces, ya una vez que se nos cree el espacio, Sandbox, van a ver su nombre o su nombre de cuenta de correo y va a estar el cursor esperando alguna instrucción. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿todos me siguen? Bien.
Eh, Nada más, perdón, ese ejercicio no lo habíamos hecho ya la clase pasada. sí, lo que pasa es que como ya pasó tiempo, Ah, ok. ya se nos, ya se nos murió la máquina virtual y la vamos a necesitar más adelante, Ah, ok, ¿vale? ok. Vale, vale. Entonces por eso tenemos que volverlo a hacer, ¿no? Y va a servir también para los que van llegando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de nuestro Cloud Shell existe un comando de Azure que se llama crear máquina virtual, que es AZBM Create, más alguno de los eh, parámetros en donde nosotros le decimos en qué grupo de recursos debe de estar. Recordemos que cada componente que creamos en Azure debe de estar sí o sí asociado a un resource group, ¿vale? Y debe tener un nombre, qué imagen es la que vamos a utilizar para esta máquina virtual, porque también podemos hacerla desde cero o podemos tomar una plantilla, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar la imagen de Ubuntu LTS y vamos a asignarle un nombre de usuario, ¿no? Que va a ser el Azure User y generar por ahí una llave SSH, ¿vale? Entonces vamos a darle clic en copiar el comando, vamos a la terminal y lo vamos a pegar, ¿ok? Vamos a darle Enter y vamos a esperar que termine de ejecutar la creación de nuestra máquina virtual. Bien. Eh, Existe un componente en web, un application gateway que se llama Nginx. Este Nginx también, dentro de este ejercicio, lo que vamos a hacer es desplegarlo en nuestra máquina virtual que hayamos ejecutado. Entonces, una vez que se termine de crear nuestra máquina virtual, vamos a copiar esta instrucción que lo que hace es desde un sitio Git va a descargar un shell. Un shell es como un archivo de comandos en Linux que tiene ciertas instrucciones para actualizar e instalar eh, el software del Nginx. Entonces, si ya aquí les apareció, les debe haber aparecido que ya está corriendo nuestra máquina virtual y toda la información correspondiente, ¿vale? Entonces vamos a copiar el comando para instalar el Nginx y vamos a darle pegar, enter, para que comience a crear, ¿vale? Entonces, en este momento, pues va a estar creando nada más nuestra máquina virtual, ¿vale? Y va a estar aprovisionando un application gateway ahí que se llama Nginx, ¿ok? Y ahí pues nosotros vamos a poder desplegar una paginita HTML, algo así, ¿vale? Que es lo que aquí está haciendo. Entonces, vamos a dejarlo. No sé de los chicos que estuvieron en el curso anterior, ¿se acuerdan cuál era el comando para listar las máquinas virtuales? Creo que era algo así de AZ, Ajá. eh, VM, Dame, guión list, ¿no? Ahora sí. Y después list, ¿no? ajá. AZBM list y ya nos desplegaba nuestra máquina virtual, ¿no? Entonces, Sí, sí. si gustan después de que se termine, pues ejecútenla a ver si es cierto. Vale. Entonces, digo aquí, nos regresamos un poquito porque este ejercicio lo vamos a necesitar por ahí la parte 6 o 7. Entonces ya debió haberles terminado. No sé si ya terminaron. Ahí está, ¿no? Y ya. Perfecto. Entonces por acá está creada nuestra maquinita virtual, ¿no? MyVM, creo que se llamaba, ¿no? Vale. Aquí está, ¿no? MyVM. Súper.
Bien, pues chicos, entonces, una vez que ya hayamos terminado aquí, vamos a darle continuar para dar un repaso. Veíamos que también podemos utilizar ahora los virtual desktops, ¿no? Que es tener, ¿alguien me dice qué era el virtual desktop de los que estuvieron? Sin pena, chicos. Un equipo virtual, ¿no? Es como Un un Windows, escritorio. ¿no? Ajá. Exacto. Exacto, es todo un escritorio virtual que es ya el Windows, pero en nube, ¿no? Entonces, con algunas otras ventajas, ¿no? Porque pues tenemos todo el tema de seguridad, toda la parte de roles, y podemos acceder hasta 10 personas, ¿no? ¿Vale? Entonces es una de las ofertas que también tiene Microsoft, ¿no? El poder utilizar desktops o escritorios virtuales. Bien, ya una vez dicho eso, vamos a continuar. Ahora sí ya nuestra unidad 5. Y ahora vamos a ver todo el concepto de lo que son los contenedores de Azure. Seguramente ya escucharon por ahí que ahora la nube lo que más ejecuta son los desarrollos en contenedores. Pero, ¿qué significa, no? Entonces vamos a partir de aquí comenzar a ver el tema, ¿vale? A pesar de que las máquinas virtuales son una excelente manera de reducir los costos frente a las inversiones que son necesarias para el hardware físico, están limitadas a un solo sistema operativo por máquina virtual. Los contenedores son una excelente opción si quiere ejecutar varias instancias de una aplicación en un solo equipo host. ¿Qué son los contenedores? Los contenedores son un entorno de virtualización. Al igual que la ejecución de varias máquinas virtuales en un solo host físico, se pueden ejecutar varios contenedores en un solo host físico o virtual. A diferencia de las máquinas virtuales, no se administra el sistema operativo de un contenedor. Las máquinas virtuales son similares a una instancia de sistema operativo que se puede conectar y administrar. Los contenedores son ligeros y se han diseñado para crearse, escalarse horizontalmente y detenerse de forma dinámica. Es posible crear e implementar máquinas virtuales a medida que aumenta la demanda de aplicaciones, pero los contenedores son un método más ligero y ágil. Los contenedores están diseñados para permitirle responder a petición a los cambios. Con los contenedores puede reiniciar rápidamente en caso de bloqueo o interrupción del hardware. Uno de los motores de contenedor más populares es Docker, que es compatible con Azure. Bien. Y ahora vamos a ver la comparación de las máquinas virtuales con contenedores, ¿vale? Déjenme poner el videito. In this video, we'll discuss the difference between virtual machines and containers. So let's begin. Deploying server applications has always been complicated. That complexity drove system admins to start looking at virtualization techniques like virtual machines and containers. Virtual machines, or VMs, provide an abstraction layer for CPU, memory, and storage. They can be changed without having to invest in new hardware, while still allowing the environment to be flexible and secure. With VMs, you're in control. You decide the operating system, install tools and packages, and your app runs either in isolation or with the other apps you install into the VM. But there are downsides. VMs can only run one operating system at a time. So if you have multiple server apps that all require different runtime environments, they may also require multiple virtual machines to execute properly. And because the VM is emulating a full computer, tasks like starting one up or taking a snapshot are pretty slow, often taking several minutes. But there's a lighter weight solution that solves some of these issues: containers. A container bundles a single app and its dependencies, referred to as containerizing the app, then deploys it as a unit to a container host. The container host provides a standardized runtime environment which abstracts away the operating system and infrastructure requirements, allowing the containerized application to run side by side with other containerized apps.
An easy way to differentiate between VMs and containers is virtual machines virtualize the hardware, while containers virtualize the operating system. The operating system level virtualization of containers is one reason why the container approach is more efficient than a full virtual machine. It allows you to run multiple lightweight containers on a single host without sacrificing the isolation that the virtual machine originally offered. Azure supports several container variations, the most popular being Docker. Unlike VMs, you can spin up containers quickly. You're just waiting for the app to launch instead of both the operating system and the app. Also, containerized apps tend to be much smaller in size, and the development process is simplified because your development runtime environment can look exactly like the production environment. Another advantage to containers is that they can be orchestrated with container cluster orchestration. You can easily deploy and manage multiple containerized applications without worrying about which server will host each container. The decision of whether to use a VM or container depends on how much flexibility you need. If you need to completely control the environment, then you might choose a VM. If not, then the portability, performance characteristics, and management capabilities of containers might be the better choice. A ver, permítanme, no me responden. Entonces, ya veíamos que en la parte de las máquinas virtuales es un símil, que lo que dicen, que se asemeja mucho a que en comparación con el contenedor, ¿no? Entonces, simulamos en una máquina virtual toda la infraestructura, ¿no? Y tenemos ahí todo el control y todo el sistema operativo. Y en el contenedor, pues nada más simulamos la parte del sistema operativo, ¿no? Y son mucho más ligeros y mucho más flexibles, ¿vale? Esa es la diferencia. Y el caso de uso, pues dependerá mucho de qué es lo que querramos implementar. No es que uno esté mal con otro, ¿no? Sin embargo, uno es mucho más ligero que el otro. Y el otro también, ¿se acuerdan qué se puede hacer con los contenedores? Se puede orquestar, ¿no? Y veíamos ahí Kubernetes, que es el componente que nos ayuda precisamente a orquestar todos nuestros contenedores, ¿vale? Entonces, vamos a ver las instancias, ¿no? De Azure en contenedores, ¿qué son? Azure Container Instances. Azure Container Instances ofrece la forma más rápida y sencilla de ejecutar un contenedor en Azure sin tener que administrar. Permítanme, porque ya nos cambiaron. Nos pusieron a una argentina, Elena. Vamos a regresar a México mejor, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella se me perdió. No sé por qué cuando reproducimos un video se cambia. México, México, Nuevo México. Caray. Aquí está Spanish. Muy bien. Spanish, México. Vamos con Dalia, mejor. Administrar máquinas virtuales o adoptar servicios adicionales. Azure Container Instances es una oferta de plataforma como servicio, AAS. Azure Container Instances le permite cargar los contenedores. A continuación, el servicio ejecutará los contenedores por usted. Uso de contenedores en las soluciones. Los contenedores se usan normalmente para crear soluciones mediante una arquitectura de microservicios. Esta arquitectura es donde se dividen las soluciones en partes más pequeñas e independientes.
Por ejemplo, se puede dividir un sitio web en un contenedor que hospeda el frontend, otro que hospeda el backend y un tercero para el almacenamiento. De esta forma, puedes separar partes de la aplicación en secciones lógicas que se pueden mantener, escalar o actualizar independientemente. Imagine que el backend de su sitio web ha alcanzado el límite de su capacidad, pero el frontend y el almacenamiento no están sobrecargados. Con los contenedores puede escalar el backend por separado para mejorar el rendimiento. Si algo requiere este cambio, también puede optar por cambiar el servicio de almacenamiento o modificar el frontend sin afectar a ninguno de los otros componentes. Bien. En anteriores sesiones veíamos que existen dos tipos de escalamiento, ¿no? El escalamiento vertical y el horizontal. En este caso, ¿qué tipo de escalamiento tendríamos? Este sería horizontal, no, Exacto, horizontal. El horizontal lo que va a hacer es darnos más contenedores, ¿no? Porque el vertical veíamos que incrementa ¿qué? la RAM, el Recursos. Exacto, los recursos, ¿no? La RAM o el espacio. Y en este caso estamos teniendo más capacidad de cómputo. Entonces lo que nos dice es que una de las ventajas de los contenedores es eso, que si tenemos una sobrecarga de procesamiento en el backend y el front está realmente, pues, de alguna manera tranquilo, ¿no? No tiene esa sobrecarga, pues entonces, ¿para qué crecemos toda una máquina? Imagínense ustedes todo su desarrollo en un solo application server, ¿no? Y en una sola máquina. Y entonces el front, pues, no tiene esa demanda, esa alta demanda. Y sin embargo, tendríamos que crecer toda la máquina o crecer toda una serie de clúster, ¿no? Meterle más nodos, etcétera. Pero ¿para qué crecemos todo, no? Sino que nada más el contenedor que en ese momento está haciendo una carga de trabajo puede crecer, que puede ser la base de datos, puede ser el procesamiento o puede ser un servicio de negocio que esté aplicando reglas de negocio, etcétera. Entonces, ese es parte de los beneficios de implementar ahora nuestras aplicaciones de manera distribuida en contenedores, desacoplando la funcionalidad, ¿no? Esa es realmente una gran ventaja comparado contra las máquinas virtuales, que si no, tendría que crecer todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ahora a ver, ¿hasta alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Pregunta? Bien. Si no, ahora vamos a pasar a ver lo que son las Azure Functions, ¿vale? Un nuevo concepto de programación sin servidor. Azure Functions es una opción de proceso sin servidor controlada por eventos que no necesita el mantenimiento de máquinas virtuales ni contenedores. Si compila una aplicación mediante máquinas virtuales o contenedores, esos recursos deben ejecutarse para que la aplicación funcione. Con Azure Functions, un evento activa la función, lo que reduce la necesidad de mantener los recursos aprovisionados cuando no hay ningún evento. Bien, entonces aquí nos dice, es realmente sin servidor y un evento es el que la está lanzando, ¿vale? Entonces vamos a ver la explicación en video. Déjenme ver el tamaño de los subtítulos, porque creo que estaba por ahí algo pequeñito. In this video, we'll discuss what we mean Okay, by personaliza. serverless computing. Let's begin. So, as a software developer, you want to spend time doing what matters, building your application. You don't want to spend your time executing tedious, time-consuming tasks, like installing an operating system or downloading system updates. The goal of Vamos a serverless volverlo a poner, ¿no? Ahí sí alcanzan a ver el Sí, texto. Sí. In this video, Bien. we'll discuss what we mean by serverless computing. Let's begin. So, as a software developer, you want to spend time doing what matters, building your application. You don't want to spend your time executing tedious, time-consuming tasks, like installing an operating system or downloading system updates.
The goal of serverless computing is to help you with this by taking care of those tiresome types of server management tasks so that you can focus your effort on getting your application to your customers. So that said, serverless computing is a bit of a misleading name because there are, in fact, servers being used. But what it really means is that the responsibility of managing servers is already handled for you. So in other words, it's an abstraction of servers so that you can take your mind off of infrastructure concerns and focus them on developer concerns. There are three big benefits of using serverless approach. First, there's no infrastructure management. So that's the first big one. And as a business, this means that you don't have to focus on administrative tasks like installing an operating system. Instead, you simply deploy your code and it automatically runs with high availability. The second benefit is scalability. And as your application grows in popularity, you can rest assured that no matter what, your application will continue working under any workload. In fact, serverless compute can scale from nothing to tens of thousands of requests without any configuration. Finally, the third benefit we want to point out is that you only pay for what you use. You see, serverless computing is event-driven, and that means that resources are only allocated from a direct action. So you are only charged for time it takes to run your code instead of paying for the resources if they're not being used. And when all is said and done, time is money in the business world. And as such, you want to be focusing your time on what matters. Using Azure to support serverless computing through products like Azure Functions, your main job will simply be to upload your code, and you'll automatically get the benefits of infrastructure management and scalability, plus a payment model that will only charge you for what you use. Y finalmente esa es la oferta de cualquier nube, ¿no? Es decir, ahora pagar por lo que utilizamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas ventajas de tener implementados Azure Functions? Vamos a ver a continuación. El uso de Azure Functions es idóneo si solo le interesa el código que ejecuta el servicio y no la infraestructura o la plataforma subyacente. Las funciones se usan normalmente cuando se debe realizar un trabajo en respuesta a un evento, a menudo a través de una solicitud REST, un temporizador o un mensaje de otro servicio de Azure, y cuando ese trabajo puede completarse rápidamente, en segundos o en menos tiempo. Functions se escala automáticamente según la demanda, por lo que es una opción correcta cuando la demanda es variable. Azure Functions ejecuta el código cuando se desencadena y desasigna recursos automáticamente cuando la función finaliza. En este modelo, solo se le cobrará por el tiempo de CPU usado mientras se ejecuta la función. Las funciones pueden ser sin estado o con estado. Cuando son sin estado, valor predeterminado, se comportan como si se reiniciaran cada vez que responden a un evento. Cuando son con estado, denominado Durable Functions, se pasa un contexto a través de la función para realizar el seguimiento antes de la actividad. Las funciones son un componente clave de la informática sin servidor. También son una plataforma de proceso general para ejecutar cualquier tipo de código. Si cambian las necesidades de la aplicación del desarrollador, se puede implementar el proyecto en un entorno que no sea sin servidor. Esta flexibilidad permite administrar el escalado, ejecutar en redes virtuales e incluso aislar por completo las funciones. Bien, y aquí básicamente como resumen lo que podemos ver es que las funciones son pequeños pedazos de código que se van a ejecutar de una manera mucho más rápida, ¿no? Es decir, si tenemos alguna acción, imagínense que tuviéramos un convertidor de un importe a letras, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues para no tener toda una aplicación utilitaria desplegada en un contenedor que me va a llevar mucho más costo, esta función pues la utilizamos muy poco, no requiere un servidor o una máquina que esté todo el tiempo ejecutándose porque al final son costos. Implementamos una función en la cual va a recibir esa cantidad monetaria y nos va a regresar una cadena de texto, ¿no? O puede ser un insert, puede ser un update, puede ser un select, puede ser algo
que esté no necesariamente casado con algún dominio de negocio, ¿no? Que puede ser algo utilitario. Entonces, el tener estas ventajas nos ayuda a no desplegar todo un equipo, toda una infraestructura que nos va a consumir muchos recursos. Entonces, Action Function nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? A ese nivel, a ese caso de uso, ¿no? Entonces, existe incluso la oferta de ejecución hasta de 1 millón de funciones sin costo al mes. Entonces, muchas nubes tienen ese tipo de ofertas de regalar una cantidad de procesamiento al mes gratis, y eso también lo podemos utilizar, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bien. Si no, vamos a dar continuar. Y ahora vamos a ver la opción del hospedaje de aplicaciones. ¿A qué se refiere? Si necesita hospedar la aplicación en Azure, es posible que cambie inicialmente a una máquina virtual, VM, o a contenedores. Tanto las máquinas virtuales como los contenedores proporcionan excelentes soluciones de hospedaje. Las máquinas virtuales proporcionan el máximo control del entorno de hospedaje y le permiten configurarlo exactamente como desea. Las máquinas virtuales también pueden ser el método de hospedaje más conocido si no está familiarizado con la nube. Los contenedores, con la capacidad de aislar y administrar individualmente diferentes aspectos de la solución de hospedaje, también pueden ser una opción sólida y atractiva. Hay otras opciones de hospedaje que puede usar con Azure, incluido Azure App Service. Azure App Service. App Service permite crear y hospedar aplicaciones web, trabajos en segundo plano, backends móviles y API RESTful en el lenguaje de programación que prefiera, sin tener que administrar la infraestructura. Ofrece escalado automático y alta disponibilidad. App Service admite Windows y Linux. Permite implementaciones automatizadas desde GitHub, Azure DevOps o cualquier repositorio Git para admitir un modelo de implementación continua. Azure App Service es una opción de hospedaje sólida que puede usar para hospedar las aplicaciones en Azure. Azure App Service le permite centrarse en la creación y el mantenimiento de la aplicación, y Azure se centra en mantener el entorno en funcionamiento. Azure App Service es un servicio basado en HTTP para hospedar aplicaciones web, API de REST y backends para dispositivos móviles. Admite varios lenguajes, incluidos .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node, Redis, PHP o Python. También admite entornos de Windows y Linux. Tipos de servicios de aplicaciones. Con App Service, puede hospedar la mayoría de los estilos de servicio de aplicación más comunes, como los siguientes. Aplicaciones web. Aplicaciones de API. Trabajos web. Aplicaciones móviles. App Service controla la mayoría de las decisiones sobre la infraestructura que se tratan en el hospedaje de aplicaciones accesibles desde la web. La implementación y administración se integran en la plataforma. Los puntos de conexión se pueden proteger. Los sitios se pueden escalar rápidamente para controlar cargas de tráfico elevado. El equilibrio de carga integrado y el administrador de tráfico proporcionan alta disponibilidad. Todos estos estilos de aplicación se hospedan en la misma infraestructura y comparten estas ventajas. Esto convierte a App Service en la elección ideal para hospedar aplicaciones orientadas a la web. Bien, vamos a pausar aquí tantito. Entonces, además de la parte de las máquinas virtuales y los contenedores, pues habitualmente lo que tenemos como necesidad para implementar soluciones son las llamadas páginas web o aplicaciones web, ¿no? Por ahí han escuchado toda la parte del desarrollo tipo Angular o REST, algunos servicios con Python, ¿no? Algunas APIs. Entonces, todo este ciclo de despliegue y manejo de aplicaciones lo podemos utilizar con App Service. ¿Por qué? Porque puede ser manipulable y gestionado como un ciclo DevOps, ¿no? Que es lo que nos están indicando por acá.
Y adicional, hay algo bien importante porque lo que tenemos es una alta disponibilidad y tenemos un escalamiento, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, si llegáramos a tener un consumo en una carga de trabajo alta, podría ir escalando, ¿no? Entonces, habitualmente, bueno, pues maneja también los lenguajes mucho más comerciales y más conocidos, como es la parte de .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP y Python, ¿vale? Y pueden ser utilizados en entorno de Windows por el tema del IIS o Linux, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí es importante, bueno, que lo vean y que lo vean como una oferta, como parte de los componentes que podemos ir utilizando en la oferta de Azure, ¿vale? Ahora vamos a ver cada uno de estos escenarios o casos de uso. Web. Aplicaciones web. App Service incluye compatibilidad completa para hospedar aplicaciones web mediante ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node, JS, PHP o Python. Puede elegir Windows o Linux como sistema operativo del host. Aplicaciones de API. Al igual que al hospedar un sitio web, puede compilar API web basadas en REST mediante el lenguaje y el marco que prefiera. Se obtiene compatibilidad completa con Swagger y la posibilidad de empaquetar y publicar la API en Azure Marketplace. Las aplicaciones producidas se pueden consumir desde cualquier cliente basado en HTTP o HTTPS. Trabajos web. Se puede usar la característica webhooks para ejecutar un programa, exe, Java, PHP, Python o Node, JS o un script, CMD, BAT, PowerShell o Bash, en el mismo contexto que una aplicación web, aplicación de API o aplicación móvil. Los puede programar o ejecutar un desencadenador. Los trabajos web suelen usarse para ejecutar tareas en segundo plano como parte de la lógica de aplicación. Aplicaciones móviles. Use la característica Mobile Apps de App Service a fin de compilar rápidamente un backend para aplicaciones iOS y Android. Con unos pocos clics en el portal de Azure, puede realizar lo siguiente. Almacenar los datos de aplicaciones móviles en una base de datos SQL basada en la nube. Autenticar a clientes con proveedores sociales comunes, como MSA, Google, Twitter y Facebook. Enviar notificaciones de inserción. Ejecutar lógica de backend personalizada en C# o Node.js. En el lado de la aplicación móvil, hay compatibilidad con el SDK para aplicaciones nativas de iOS y Android, Xamarin y React. Bien, dice C almohadilla, ¿no? C#. Bien, esto ya lo veíamos, ¿no? La parte de las aplicaciones web, podemos desplegar también alguna aplicación tipo REST, ¿no? Y esto es parte de lo que también ofrece, ¿no? La parte de los web jobs. Entonces, ¿cuántos de nosotros que estamos por acá, pues tenemos a lo mejor alguna necesidad de ejecutar algunos crones, algún procesamiento adicional como parte del sistema operativo? Y entonces hacemos algún job, ¿no? Alguna carga, un procesamiento bash, algo que nos ayude precisamente a preparar información, etcétera, ¿no? Esto también lo podemos hacer desplegándolo dentro del App Service, ¿no? ¿Vale? Adicional a toda la parte de las aplicaciones móviles, que ya tiene de alguna manera, pues, toda la parte de integración con algunos mecanismos como es las redes sociales, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es parte de la ventaja de estar utilizando todas las App Service, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? Si no, pasamos a ver las redes virtuales de Azure. Las redes virtuales y las subredes virtuales de Azure permiten a los recursos de Azure, como las máquinas virtuales, las aplicaciones web y las bases de datos, comunicarse entre sí, con los usuarios de Internet y con los equipos cliente en el entorno local. Una red de Azure se puede considerar una extensión de la red local con recursos que vinculan otros recursos de Azure.
Las redes virtuales de Azure proporcionan las importantes funcionalidades de red siguientes: aislamiento y segmentación, comunicación con Internet, comunicación entre recursos de Azure, comunicación con los recursos locales, enrutamiento del tráfico de red, filtrado del tráfico de red, conexión de redes virtuales. Las redes virtuales de Azure admiten puntos de conexión públicos y privados para permitir la comunicación entre recursos externos o internos con otros recursos internos. Los puntos de conexión públicos tienen una dirección IP pública y son accesibles desde cualquier parte del mundo. Los puntos de conexión privados existen dentro de una red virtual y tienen una dirección IP privada en el espacio de direcciones de esa red virtual. Bien. Recordarán los que vienen desde el inicio del curso que teníamos 3 tipos de nubes, ¿no? Era la pública, la privada, ¿y cuál era la tercera? Híbrida. 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 La híbrida, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un concepto así, ¿no? Entre estar haciendo una comunicación entre nuestra red privada y nuestra red pública, ¿vale? Y va a ser pública si tenemos expuesto algo, ¿no? Si tenemos expuesto algo mediante alguna IP pública, pues ya va a ser pública nuestra nube. Mientras no lo tengamos así, pues va a ser de una manera privada, aunque sea híbrida, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto porque tenemos una comunicación entre nuestro site interno de la empresa y la nube de Azure. ¿Vale? Bien, vamos a continuar en el aislamiento y la segmentación. Virtual. Aislamiento y segmentación. La red virtual de Azure permite crear varias redes virtuales aisladas. Al configurar una red virtual, se define un espacio de direcciones IP privadas con intervalos de direcciones IP públicas o privadas. El intervalo IP solo existe dentro de la red virtual y no es enrutable en Internet. Después, puede dividir ese espacio de direcciones IP en subredes y asignar parte del espacio de direcciones definido a cada subred con nombre. Para la resolución de nombres, puede usar el servicio de resolución de nombres integrado en Azure. También puede configurar la red virtual para que use un servidor DNS interno o externo. Comunicación con Internet. Puede permitir conexiones entrantes desde Internet mediante la asignación de una dirección IP pública a un recurso de Azure o la colocación del recurso detrás de un equilibrador de carga público. Comunicación entre los recursos de Azure. Le interesará habilitar los recursos de Azure para que se comuniquen entre sí de forma segura. Puede hacerlo de 2 maneras. Las redes virtuales no solo pueden conectar máquinas virtuales, sino también otros recursos de Azure, como App Service Environment para Power Apps, Azure Kubernetes Service y conjuntos de escalado de máquinas virtuales de Azure. Los puntos de conexión de servicio se pueden conectar a otros tipos de recursos de Azure, como cuentas de almacenamiento y bases de datos de Azure SQL. Este enfoque permite vincular varios recursos de Azure con las redes virtuales para mejorar la seguridad y proporcionar un enrutamiento óptimo entre los recursos. Comunicación con recursos locales. Las redes virtuales de Azure permiten vincular entre sí los recursos del entorno local y dentro de la suscripción de Azure. De hecho, puede crear una red que abarque tanto el entorno local como el entorno en la nube. Existen 3 mecanismos para lograr esta conectividad. Las conexiones de red privada virtual de punto a sitio se establecen desde un equipo ajeno a la organización, a la red corporativa. En este caso, el equipo cliente inicia una conexión VPN cifrada para conectarse a la red virtual de Azure. Las redes virtuales privadas de sitio a sitio vinculan el dispositivo o puerta de enlace de VPN local con la puerta de enlace de VPN de Azure en una red virtual. De hecho, puede parecer que los dispositivos de Azure están en la red local. La conexión se cifra y funciona a través de Internet. Azure Express Route proporciona una conectividad privada dedicada a Azure que no se desplaza por Internet.
ExpressRoute es útil para los entornos donde se necesita más ancho de banda e incluso mayores niveles de seguridad. Bien, entonces, digo, aquí es mucho del tema de redes, pero al final creo que sí lo podemos comprender. De repente nosotros hemos llegado a tener esta necesidad de estar viendo servidores y decimos es que no vemos el segmento, en qué segmento está. Y es mucho de esta parte de la configuración, ¿no? Que nos decía, toda esta parte del el grupo de IPs, ¿no? Que puedan estar o no disponibles, ¿no? En esta parte del aislamiento y la segmentación. Entonces, esto es parte también de lo que nosotros podemos estar teniendo. Lo importante es que tengan ese concepto general de la parte de cómo nosotros podemos comunicar todo nuestro sitio, nuestro site local con la nube de Azure mediante una VPN, ¿no? Y tener una comunicación cifrada segura, ¿vale? Eso es lo importante. Y no solamente una vez estableciendo esta VPN, pues ya podemos llegar a los servicios y componentes de Azure que tengamos la necesidad, ¿no? Como una base de datos de Azure SQL, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros lo tengamos establecida esta comunicación, pues entonces ya podríamos llegar hacia la parte de los recursos, ¿ok? E incluso, pues aquí nos dice, es como si estuvieran ya prácticamente locales, ¿no? ¿Ok? Eso es parte de la transferencia, de la transparencia y facilidad de comunicación entre ambas nubes, ¿no? Lo importante es, pues, justo establecer estas políticas de comunicación. Y aquí, lo más importante es que podemos tener un producto que se llama Azure ExpressRoute configurado, que lo que va a hacer es una conectividad privada dedicada, ¿no? Es como si fuera un enlace dedicado y que no va a estar expuesto a Internet, ¿vale? Entonces, eso también nos da esa gran ventaja de que la comunicación va a seguir siendo privada, ¿no? Entonces, mediante Azure ExpressRoute lo podemos lograr, ¿ok? Vamos a seguir con la parte del enrutamiento del tráfico de red. Enrutamiento del tráfico de red. De forma predeterminada, Azure enruta el tráfico entre las subredes de todas las redes virtuales conectadas, las redes locales e Internet. También puede controlar el enrutamiento e invalidar esa configuración del siguiente modo. Las tablas de rutas permiten definir reglas sobre cómo se debe dirigir el tráfico. Puede crear tablas de rutas personalizadas que controlen cómo se enrutan los paquetes entre las subredes. El protocolo de puerta de enlace de borde, BGP, funciona con puertas de enlace de VPN de Azure, Azure Route Server o Azure ExpressRoute para propagar las rutas BGP locales a las redes virtuales de Azure. Filtrado del tráfico de red. Las redes virtuales de Azure permiten filtrar el tráfico entre las subredes mediante los métodos siguientes. Los grupos de seguridad de red son recursos de Azure que pueden contener varias reglas de seguridad de entrada y salida. Estas reglas se pueden definir para permitir o bloquear el tráfico en función de factores como el protocolo, el puerto y las direcciones IP de destino y origen. Las aplicaciones virtuales de red son máquinas virtuales especializadas que se pueden comparar con un dispositivo de red protegido. Una aplicación virtual de red ejerce una función de red determinada, como ejecutar un firewall o realizar la optimización de la red de área extensa, WAN. Conexión de redes virtuales. Puede vincular redes virtuales entre sí mediante el emparejamiento de red virtual. El emparejamiento permite que dos redes virtuales se conecten directamente entre sí. El tráfico de red entre redes emparejadas es privado y se desplaza por la red troncal de Microsoft, y nunca entra en la red pública de Internet. El emparejamiento permite que los recursos de cada red virtual se comuniquen entre sí. Estas redes virtuales pueden estar en regiones distintas, lo que permite crear una red global interconectada con Azure. Las rutas definidas por el usuario, UDR, permiten controlar las tablas de enrutamiento entre subredes dentro de una red virtual o entre redes virtuales. Esto permite un mayor control sobre el flujo de tráfico de red. Siguiente unidad, ejercicio, configuración del acceso de red. Bien, entonces, digo, eso es parte de la especialidad del tema de redes.
Sin embargo, es importante que lo conozcamos, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos proteger toda la comunicación, cómo saber que existen los mecanismos de enrutamiento, de protección y ver cómo podemos hacer una comunicación mucho más segura, ¿no? Y que Azure lo permite, ¿no? Entonces, eso nos debe dar esa tranquilidad, ¿no? De ver incluso pues nuestra extensión de red como si fuera algo local, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente ejercicio y si les aparece por acá que se terminó el tiempo, vamos a darle volver a conectar. Aquí tenemos el ejercicio de configuración de el acceso a red. Entonces vamos a configurar el acceso a la máquina virtual que habíamos creado en el módulo anterior, ¿no? El espacio aislado de Microsoft Lair debe seguir en ejecución. Si se ha agotado el tiempo, lo que les decía por acá, pues nada más denle continuar, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer en el acceso al servidor es obtener la IP de la máquina virtual. Vamos a ejecutar el siguiente comando, ¿ok? Entonces vamos a darle copiar y pegar. Y deberíamos de tener como resultado una variable de bash, ¿ok? En la cual dentro del IP address vamos a tener toda la información de este comando. Y ahora vamos a ejecutar el comando curl, ¿vale? Con esa información. Ahí está. Dice, el argumento connect timeline especifica que hasta 5 veces, ¿no? Pudiera estar intentando, ¿vale? Entonces nos va a dar la parte del connection timeout, ¿sí? Que vemos por acá. Y como paso opcional, podemos intentar acceder al servidor web desde un explorador, ¿no? Entonces podemos ver qué es lo que tiene nuestra variable. Y esta es la IP, ¿no? Ok. Bien. Entonces esta la podemos copiar en un portapapeles. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a servidor web con esa dirección IP. Y ahí nos debe dar un errorcillo, ¿no? ¿Vale? Debemos de obtener el error de timeout. ¿Hasta aquí me van siguiendo, chicos? Sí. Sí. Bien, entonces, ya les debió haber aparecido aquí el error, ¿no? De que no podemos acceder. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque no está pública, ¿no? Entonces vamos a ver la enumeración de las reglas de grupo de seguridad de las redes actuales. Ok. Y dice, pues ahí van a ver el resultado de mi virtual VM NSG. Entonces, cada máquina virtual de Azure está asociada a al menos un grupo de seguridad, ¿no? En este caso, Azure te creó un grupo de seguridad de red denominado MyVM NSG. Ok, digo, en los ejercicios, cuando creamos una máquina virtual, no se acuerdan, en el portal, veíamos una serie de recursos que creaba por default, ¿no? Entre ellos, pues es este grupo de seguridad, ¿vale? Entonces ahora vamos a ejecutar el siguiente comando para mostrar las reglas asociadas a ese grupo de seguridad. Entonces vamos a... Dice, bueno, vas a ver un bloque grande de texto en formato JSON.
Y el paso siguiente es ejecutar un comando similar que facilita la lectura de este resultado, ¿vale? Segunda vez el comando AZNetwork NSG rule list y usa el argumento query, que es el que está aquí, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar. Y ahora lo vamos a ver a manera de tabla, ¿vale? Esa es una de las facilidades. Y aquí vamos a ver la parte de el default al OSSH con una prioridad 1000, en qué puerto está y si está el acceso no permitido. Ok. Entonces ahora vamos a ver la parte de la creación de la regla de seguridad para abrir el puerto 80 y entonces poder acceder a nuestro servidor, ¿ok? Que por default el Nginx se despliega en ese puerto, ¿vale? Entonces vamos a copiar este comando, copiar y pegar. Aquí ya le estamos diciendo que permita el acceso. Y pues bueno, para comprobar la configuración, vamos a copiar y pegar. Deberíamos de poder ver que ahora ya está permitido el acceso en nuestro puerto 80. ¿Vale? Y ahora si mandamos el comando de la URL, pues ya debería de respondernos, ¿no? Con un... Okay. Esta no era mi IP, ok. Bueno, a ver, no sé si a ustedes ya les aparece. Sí, sí responde. Bueno, a mí me pegó otra URL que no era. Como que Ok, tarda. La primera vez que la ejecuté me mandó error y ya después ya me mandó el mensaje. ya lo hizo. Ok. Tío, lo importante es que vean que ya les dio el acceso, ¿no? Pero aquí lo importante dentro de las redes, ¿no? O sea, lo que vemos es todo este mecanismo para habilitar o no la parte de la comunicación, ¿no? De los puertos. ¿Vale? Bien, ahí está, ¿no? Como decía Dani, ¿no? Ahí estaba tardando en aprovisionarlo. Ahí está. Desplegar. ¿Ya les respondió? ¿A todos? Sí. Ya. Ya. Excelente. Bien, digo, pues así es como nosotros podemos ya probar esta parte de comunicaciones. Lo más importante que vean es esto, ¿no? O sea, la parte de las reglas, cómo cada una de estas despliegues están asociados a un grupo de seguridad y ese grupo de seguridad pues tiene mecanismos para poder habilitar o no los protocolos y los puertos de comunicación. ¿Ok? Bien, súper, pues vamos a darle continuar. Digo, se va a limpiar ese espacio, ¿no? De trabajo. Y ahora vamos a ver las redes privadas virtuales de Azure. Una red privada virtual, VPN, usa un túnel cifrado en otra red. Normalmente, las VPN se implementan para conectar entre sí dos o más redes privadas de confianza a través de una red, que no es de confianza, normalmente, la red pública de Internet. El tráfico se cifra mientras viaja por la red que no es de confianza para evitar ataques de interceptación o de otro tipo. Las VPN pueden permitir que las redes compartan información confidencial de forma segura. Puertas de enlace de VPN. Una puerta de enlace de VPN es un tipo de puerta de enlace de red virtual. Las instancias de Azure VPN Gateway se implementan en una subred dedicada de la red virtual y permiten la conectividad siguiente.
Conectar los centros de datos locales a redes virtuales a través de una conexión de sitio a sitio. Conectar los dispositivos individuales a redes virtuales a través de una conexión de punto a sitio. Conectar las redes virtuales a otras redes virtuales a través de una conexión entre redes. Todas las transferencias de datos se cifran en un túnel privado mientras atraviesan Internet. Solo se puede implementar una única instancia de puerta de enlace de VPN en cada red virtual. Sin embargo, se puede usar una puerta de enlace para conectarse a varias ubicaciones, que incluye otras redes virtuales o centros de datos locales. Al implementar una instancia de VPN Gateway, especifique el tipo de red privada virtual, es decir, basada en directivas o basada en rutas. La principal diferencia entre estos dos tipos de VPN es cómo se especifica el tráfico que se va a cifrar. En Azure, ambos tipos de puertas de enlace de VPN usan una clave previamente compartida como único método de autenticación. Las instancias de VPN Gateway basadas en directivas especifican de forma estática la dirección IP de los paquetes que se deben cifrar a través de cada túnel. Este tipo de dispositivo evalúa cada paquete de datos en función de los conjuntos de direcciones IP para elegir el túnel a través del cual se va a enviar el paquete. En las puertas de enlace basadas en rutas, los túneles IPsec se modelan como una interfaz de red o una interfaz de túnel virtual. El enrutamiento IP, ya sean rutas estáticas o protocolos de enrutamiento dinámico, decide cuál de estas interfaces de túnel se va a usar al enviar cada paquete. Las redes privadas virtuales basadas en rutas son el método preferido para conectar dispositivos locales. Son más resistentes a los cambios de la topología, como la creación de subredes. Si necesita alguno de los siguientes tipos de conectividad, use una instancia de VPN Gateway basada en rutas. Conexiones entre redes virtuales. Conexiones de punto a sitio. Conexiones de varios sitios. Coexistencia con una puerta de enlace de Azure Express Route. Escenarios de alta disponibilidad. Si va a configurar una VPN para mantener la información segura, también querrá asegurarse de que es una configuración de VPN de alta disponibilidad y tolerante a errores. Hay varias maneras de maximizar la resistencia de la puerta de enlace de VPN. Configuración de activo en espera. De forma predeterminada, las instancias de VPN Gateway se implementan como dos instancias en una configuración de activo en espera, incluso si solo veo un recurso de VPN Gateway en Azure. Cuando el mantenimiento planeado o la interrupción imprevista afectan a la instancia activa, la instancia en espera asume de forma automática la responsabilidad de las conexiones sin ninguna intervención del usuario. Durante esta conmutación por error, las conexiones se interrumpen, pero por lo general se restauran en cuestión de segundos si se trata del mantenimiento planeado y en un plazo de 90 segundos en el caso de las interrupciones imprevistas. Activo/activo. Al incorporar compatibilidad con el protocolo de enrutamiento de BGP, también puede implementar puertas de enlace VPN en una configuración del tipo activo/activo. En esta configuración, se asigna una IP pública única a cada instancia. Después, se crean túneles independientes desde el dispositivo local a cada dirección IP. Se puede ampliar la alta disponibilidad mediante la implementación de un dispositivo VPN local adicional. Conmutación por error de Express Route. Bien, vamos a hacer aquí una pausita. No sé cuántos de ustedes han escuchado ahí el término activo-pasivo. ¿Vale? Esto es porque es la alta disponibilidad, ¿no? Es decir, tenemos dos equipos que están funcionando y entonces en caso de que se caiga uno, pues se levanta el otro, ¿no? El otro está de alguna manera en espera, ¿no? Está dormido, pero pues, cuando se cae uno, se despierta el otro y comienza y sigue dando ese servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas VPNs, estos gateways, que son puertas de enlace, una puerta de enlace, pues así es como esa analogía, ¿no? Una puerta principal a través de la cual entra toda la información a manera de paquetes en la red y a partir de ahí ya es distribuida, ¿no? Entonces, tenemos esta parte de la disponibilidad que da Azure, porque dice, bueno, que en caso de falla, pues el usuario no entra
a realizar toda esta disponibilidad, ¿no? Sino de manera automática se levantan los servicios, ¿no? Cuando son mantenimientos controlados, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido es como está hablando. ¿Ok? Vamos a continuar. Otra opción de alta disponibilidad consiste en configurar una instancia de VPN Gateway como una ruta segura de conmutación por error para las conexiones ExpressRoute. Los circuitos ExpressRoute tienen resistencia integrada. Sin embargo, no son inmunes a los problemas físicos que afectan a los cables que entregan conectividad ni a las interrupciones que afectan a la ubicación completa de ExpressRoute. En escenarios de alta disponibilidad, en los que existe un riesgo asociado a una interrupción de un circuito ExpressRoute, también puede aprovisionar una instancia de VPN Gateway que usa Internet como un método alternativo de conectividad. De este modo, puede garantizar que siempre haya una conexión a las redes virtuales. Puertas de enlace con redundancia de zona. En las regiones que admiten zonas de disponibilidad, se pueden implementar puertas de enlace VPN y ExpressRoute en una configuración con redundancia de zona. Esta configuración aporta una mayor disponibilidad, escalabilidad y resistencia a las puertas de enlace de red virtual. Implementar puertas de enlace en Azure Availability Zones separa de forma física y lógica las puertas de enlace dentro de una región, al mismo tiempo que protege la conectividad de red local en Azure de errores de nivel de zona. Estas puertas de enlace requieren diferentes referencias de almacén, SKU, de puerta de enlace y usan direcciones IP públicas estándar en lugar de direcciones IP públicas básicas. Bien. No sé si recuerdan, al principio veíamos toda esta parte de las regiones, se me fue el nombre. ¿A qué distancia estaban las regiones? ¿Se acuerdan? No menos de 500 kilómetros. De 500 kilómetros, ¿no? Las regiones pares, ¿no? ¿Vale? Entonces, digo, para los chicos que están apenas, por eso es importante que también vayan viendo esta parte, ¿no? Los primeros capítulos. Porque justo estos temas de zonas de disponibilidad, para mantener toda la alta disponibilidad de servicios, pues lo que recomiendan entre problemas físicos es que no todo esté dentro de una misma región, ¿no? Sino también en regiones pares. Entonces, si se cae una región por algún desastre natural, pues a no menos de 500 kilómetros, bueno, pues pudiera estar la siguiente y entonces ya está replicando el servicio, ¿no? Y entonces también aquí nos dicen, puedes tener una privada, un gateway privado, una VPN gateway privada y una pública, ¿no? Para que en caso de que se caiga una, bueno, pues se levanta la otra, ¿no? Y entonces tu servicio siga funcionando, ¿vale? A eso se refiere todo este capítulo. Bien, vamos a seguir con la parte del ExpressRoute. ExpressRoute le permite ampliar las redes locales a la nube de Microsoft mediante una conexión privada con la ayuda de un proveedor de conectividad. Esta conexión se denomina circuito ExpressRoute. Con ExpressRoute, puede establecer conexiones con servicios en la nube de Microsoft, como Microsoft Azure y Microsoft 365. Esto le permite conectar oficinas, centros de datos u otras instalaciones a la nube de Microsoft. Cada ubicación tendría su propio circuito ExpressRoute. La conectividad puede ser desde una red de conectividad universal, IPVPN, una red Ethernet de punto a punto o una conexión cruzada virtual a través de un proveedor de conectividad en una instalación de ubicación compartida. Las conexiones de ExpressRoute no pasan por la red pública de Internet. Esto permite a las conexiones de ExpressRoute ofrecer más confiabilidad, más velocidad, latencia coherentes y mayor seguridad que las conexiones normales a través de Internet. Características y ventajas de ExpressRoute. El uso de ExpressRoute como servicio de conexión entre Azure y las redes locales tiene varias ventajas. Conectividad a servicios en la nube de Microsoft en todas las regiones dentro de la región geopolítica. Conectividad global a los servicios de Microsoft en todas las regiones con Global Reach de ExpressRoute.
Enrutamiento dinámico entre la red y Microsoft a través del protocolo de puerta de enlace de borde, BGP. Redundancia integrada en todas las ubicaciones de configuración entre pares para una mayor confiabilidad. Conectividad con los servicios en la nube de Microsoft. ExpressRoute permite el acceso directo a los siguientes servicios en todas las regiones. Microsoft Office 365. Microsoft Dynamics 365. Servicios de proceso de Azure, como Azure Virtual Machines. Servicios en la nube de Azure, como Azure Cosmos DB y Azure Story. Conectividad global. Puede permitir que Global Reach de ExpressRoute intercambie datos entre los sitios locales y conecta los diferentes circuitos ExpressRoute. Por ejemplo, supongamos que tiene una oficina en Asia y un centro de datos en Europa, ambos con circuitos ExpressRoute que los conectan a la red de Microsoft. Puede usar Global Reach de ExpressRoute para conectar esas dos instalaciones, lo que les permite comunicarse sin transferir datos a través de la red pública de Internet. Enrutamiento dinámico. ExpressRoute usa el BGP. BGP se usa para intercambiar rutas entre las redes locales y los recursos que se ejecutan en Azure. Este protocolo permite el enrutamiento dinámico entre la red local y los servicios que se ejecutan en la nube de Microsoft. Redundancia integrada. Cada proveedor de conectividad usa dispositivos redundantes para garantizar que las conexiones establecidas con Microsoft tengan alta disponibilidad. Puede configurar varios circuitos para complementar esta característica. Modelos de conectividad de ExpressRoute. ExpressRoute admite 4 modelos que puede usar para conectar la red local con la nube de Microsoft. Ubicación de Cloud Exchange. Conexión Ethernet de punto a punto. Conexión universal. Directamente desde sitios de ExpressRoute. Ubicación compartida en un intercambio en la nube. La ubicación conjunta hace referencia al centro de datos, la oficina u otras instalaciones que se encuentran físicamente en un intercambio en la nube, como un ISP. Si la instalación tiene la ubicación compartida en un intercambio en la nube, puede solicitar una conexión cruzada virtual a la nube de Microsoft. ¿Alguien sabe lo que es el ISP? Es el Internet ¿Es servicio de Service Provider, ¿no? Que es Ujú. el proveedor de servicios de Internet. Entonces, justo eso es lo que dice, ¿no? Es decir, tú tienes en sitio un proveedor de Internet, como tipo Axtel, y entonces tú puedes, mediante ese proveedor que tienes en sitio, establecer esta conectividad, ¿no? Con ExpressRoute y conectarte a la nube de Azure, ¿vale? Y así lo tendríamos, por ejemplo, en el caso de Parque Lira, si nosotros quisiéramos hacerlo, ¿ok? Entonces, algo importante por acá ya tocó otro producto, ¿no? Que dice, si tú tienes oficinas en Asia y en Europa, puedes utilizar, ¿qué? El Global Reach, ¿no? De ExpressRoute. Entonces, aquí ya ampliamos más la conectividad a nivel global, ¿no? Entre continentes, ¿vale? Entonces, fíjense de qué magnitud estamos hablando en esta parte de conectividad privada, ¿no? Porque no está saliendo hacia Internet, ¿vale? Entonces, es parte de la oferta que hace Azure mediante ExpressRoute. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Conexión Ethernet de punto a punto. La conexión Ethernet de punto a punto hace referencia al uso de una conexión punto a punto para conectar la instalación a la nube de Microsoft. Redes universales. Con la conectividad universal, puede integrar la red de área extensa, WAN, con Azure y proporciona conexiones a las oficinas y los centros de datos. Azure se integra con la conexión WAN para proporcionarle una conexión, como la que tendría entre el centro de datos y las sucursales. Directamente desde sitios de ExpressRoute. Puede conectarse directamente a la red global de Microsoft en una ubicación de emparejamiento distribuida, estratégicamente por todo el mundo.
ExpressRoute Direct proporciona conectividad dual de 100 Gbps o 10 Gbps, que es compatible con la conectividad activa/diagonal activa a escala. Consideraciones sobre la seguridad. Con ExpressRoute los datos no viajan a través de la red pública de Internet, y por tanto, no se exponen a los posibles riesgos asociados a las comunicaciones de Internet. ExpressRoute es una conexión privada de la infraestructura local a la infraestructura de Azure. Incluso si tiene una conexión ExpressRoute, las consultas de DNS, la comprobación de la lista de revocación de certificados y las solicitudes de Azure Content Delivery Network se siguen enviando a través de la red pública de Internet. Bien. Entonces, ahora entra otro concepto, ¿no? Que es el ExpressRoute Direct. Y esto, bueno, pues ya dependerá de la cantidad de información que quisiéramos estar transmitiendo por segundo, ¿no? Desde 100 hasta 10 gigabits por segundo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es, digo, entiendo, es un mundo de redes, ¿no? Nosotros a lo mejor no somos tanto de redes como Guadarrama o Alberto, el equipo de redes, ¿no? Pero es importante considerarlo, ¿no? Porque muchas veces el cliente mismo nos pregunta, ¿no? ¿Qué tan seguro es? Si esto va a estar expuesto hacia Internet. Y entonces ya vemos que podemos tener una comunicación totalmente privada, cifrada, de niveles locales, regionales, o a nivel global, ¿no? También, ¿vale? Como por ejemplo, si fuéramos una empresa, a lo mejor que estuviéramos implementando toda la configuración de redes en un banco a nivel mundial, pues podríamos llegar a utilizar este tipo de ofertas, ¿no? Adicional a que, bueno, pues ExpressRoute pues ofrece todo este servicio de conectividad, workspace, ¿no? Hablando de todas las herramientas Office 365, ¿vale? Bien. Ahora vamos a ver toda la parte del DNS, el Azure DNS. Azure DNS es un servicio de hospedaje para dominios DNS que ofrece resolución de nombres, mediante la infraestructura de Microsoft Azure. Al hospedar dominios en Azure, puede administrar los registros DNS con las mismas credenciales, API, herramientas y facturación que con los demás servicios de Azure. Ventajas de Azure DNS. Azure DNS saca provecho del ámbito y la escala de Microsoft Azure para proporcionar numerosas ventajas, incluidas las siguientes: confiabilidad y rendimiento, seguridad, facilidad de uso, redes virtuales personalizables, registros de alias, confiabilidad y rendimiento. Los dominios DNS de Azure DNS se hospedan en la red global de servidores de nombres DNS de Azure y proporcionan resistencia y alta disponibilidad. Azure DNS usa redes de difusión por proximidad para que el servidor DNS más próximo disponible responda a cada consulta de DNS para proporcionar un mejor rendimiento y una mayor disponibilidad para el dominio. Seguridad. Azure DNS se basa en Azure Resource Manager, que proporciona características tales como control de acceso basado en rol de Azure, Azure Back, para controlar quién accede a acciones específicas en la organización. Registros de actividad, para supervisar cómo un usuario de su organización modificó un recurso o para encontrar errores al solucionar problemas. Bloqueo de recursos para bloquear una suscripción, un grupo de recursos o un recurso. Los bloqueos impiden que otros usuarios de la organización eliminen o modifiquen de forma accidental recursos críticos. Bien. Esta parte de los DNS facilitan toda la vida, ¿no? Porque en lugar de estar recordando direcciones IP, pues en realidad recordamos nombres de dominio, ¿no? Y eso facilita mucho más la parte de la configuración, ¿no? La confiabilidad del rendimiento, la parte de seguridad, facilidad de uso, etcétera, ¿no? Entonces, incluso muchos de los recursos de Azure no los accedemos mediante IP, sino mediante el nombre mismo del recurso, ¿no? Entonces, es también utilizado de manera natural esta parte de los DNS, ¿ok? Entonces, esto, digo, trayéndolo también a colación, por si no están familiarizados con este
domain name service, ¿no? Es fácil, básicamente darle nombre a esas direcciones de dominio. ¿Ok? Facilidad de uso. Azure DNS puede administrar registros DNS para los servicios de Azure y también proporciona el servicio de nombres de dominio para los recursos externos. Azure DNS está integrado en Azure Portal y usa las mismas credenciales, la misma facturación y el mismo contrato de soporte técnico que los demás servicios de Azure. Como Azure DNS se ejecuta en Azure, significa que puede administrar los dominios y registros con Azure Portal, CMDLets de Azure PowerShell y la CLI de Azure Multiplataforma. Las aplicaciones que requieren la administración automática de DNS se pueden integrar con el servicio, mediante las API REST y los SDK. Redes virtuales personalizables con dominios privados. Azure DNS es compatible con dominios DNS privados. Esta característica permite usar nombres de dominio personalizados propios en las redes virtuales privadas, en lugar de limitarse a los nombres proporcionados por Azure. Registros de alias. Azure DNS también admite conjuntos de registros de alias. Puede usar un conjunto de registros de alias que haga referencia a un recurso de Azure, como una dirección IP pública de Azure, un perfil de Azure Traffic Manager o un punto de conexión de Azure Content Delivery Network, CDN. Si cambia la dirección IP del recurso subyacente, el conjunto de registros de alias se actualiza sin problemas durante la resolución DNS. El conjunto de registros de alias apunta a la instancia de servicio, y la instancia de servicio está asociada con una dirección IP. Importante. No se puede usar Azure DNS para comprar un nombre de dominio. Por una tarifa anual, puede comprar un nombre de dominio mediante dominios de App Service o un registrador de nombres de dominio de terceros. Después de comprarlos, los dominios se pueden hospedar en Azure DNS para la administración de registros. Bien. Y entonces, aquí básicamente lo que vemos es esta facilidad, ¿no? Es decir, si la IP de nuestro componente cambia en la parte de nuestra red, pues no nos preocupamos, ¿no? Porque nosotros lo vamos a acceder mediante este nombrado, ¿no? Para eso básicamente también nos sirve, ¿no? Y ya veían exactamente lo que les decía, ¿no? O sea, en lugar de utilizar el nombrado de Azure, bueno, pues también pueden tener alias como para poder darle el propio nombre a sus recursos. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver la prueba de conocimientos. Y dice, ¿qué características de máquina virtual de Azure escalona las actualizaciones en todas las máquinas virtuales en función de sus dominios de actualización y error? Los conjuntos de disponibilidad, conjuntos de escalado o conjuntos de actualizaciones. Este tema lo vimos recién, entramos aquí al curso, ¿se acuerdan? ¿Cuál les suena? Conjuntos de disponibilidad, escalado o actualizaciones. Escalado yo diría, ¿no? Escalado, Sí, yo también. ok. Sí, la mayoría va por acá. Sí. Bueno. ¿Y qué servicio de Azure permite a los usuarios utilizar una versión hospedada en la nube de Windows desde cualquier ubicación y conectarse de los exploradores más modernos? Azure Virtual Desktop, Azure Virtual Machines o Azure Container Instance. El servicio de Azure permite a los usuarios utilizar Azure Virtual Desktop. Desktop. Bien. Ok, bueno, pues vamos a ver si es cierto. ¿Anda por acá Juanis? ¿No anda por acá Juanis? Que le da 400. Hoy no es Sí. suyo. No era escalado, chicos, era la disponibilidad. ¿Se acuerdan cuando recién comenzamos aquí el curso que les decía? La disponibilidad, los conjuntos de disponibilidad va a ser la actualización escalonada. ¿Sí se acuerdan?
Ah, Entonces, sí. entonces está bien, digo, para eso nos sirve, ¿no? Este tipo de repasos. Si tienen alguna duda, bueno, pues podemos regresar y volver a revisar, ¿vale? Bien. Súper. ¿Qué fue lo que ya aprendimos? Vamos a ver. Ahora debería ser capaz de hacer lo siguiente. Comparación de los tipos de proceso, incluidas las instancias de contenedor, las máquinas virtuales y las funciones. Descripción de las opciones de máquinas virtuales, incluidas las máquinas virtuales, VM, Virtual Machine Scale Sets, los conjuntos de disponibilidad de máquinas virtuales y Azure Virtual Desktop. Describir los recursos necesarios para las máquinas virtuales. Describir las opciones de hospedaje de aplicaciones, incluidos Azure Web Apps, contenedores y máquinas virtuales. Describir las redes virtuales, incluido el propósito de Azure Virtual Networks, las subredes virtuales de Azure, el emparejamiento, Azure DNS, VPN Gateway y ExpressRoute. Definición de puntos de conexión públicos y privados. Recursos adicionales. Bien. Esta se las voy a dejar. Sí es importante que le echen una leída para que pues extiendan un poco más esta parte de los conocimientos, porque sí algunas preguntas ya al final del examen va a venir sobre todo sobre estos productos, ¿no? Que ofrece Azure, ¿no? Estos componentes o servicios, que es la parte del Azure DNS, el VPN Gateway y el ExpressRoute. Entonces, si no les quedó por ahí muy claro, repasen estos temas y realícenlos. Al final también van a tener logros una vez que ustedes los complementen, ¿vale? Entonces les va a ir sumando. Recuerden que lo importante es eso, ¿no? Que vayamos subiendo de nivel de nuestro conocimiento. Vale. Bien, vamos a ir a revisar el historial de la ruta de aprendizaje y pues ya pasamos esta parte del proceso de redes en Azure. Ahora vamos a ver todo el tema de almacenamiento.